hay una escala muy diferente a nivel económico. De pronto hay personas pues, que tienen una economía mucho más solventes que otros, y para nosotros es muy importante que el ciudadano también vea que ser coleccionista no es ser millonario. Durante décadas en el centro de Madrid hay un palacio que se dedicaba a organizar la comunicación y hoy organiza otra cosa. Se trata de Centro Centro, es un lugar que apuesta por el arte contemporáneo y por las ideas y los artistas que atraviesan esta gran metrópoli. Hoy nos encontramos con Julieta de Haro, su directora. Cada vez nos damos más cuenta de que el artista no vive del aire y que cobra a todo el mundo, pero es verdad que comprar un artista español en Francia o no sé, o en Holanda o incluso en Finlandia es mucho más barato que comprarlo aquí en España. 21% de IVA es ridículo. Y eso es una atrocidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jacome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado que busca dar voz a todos los que componen este maravilloso mundo del arte contemporáneo. Si les gusta el contenido, por favor, tómense unos segundos para suscribirse, porque más del 70% de la gente que nos sigue no está suscrita, te toma nada. Compártelo, dale like, es la mejor manera de apoyarnos. Gracias por estar con nosotros. Este es tu micrófono y este espacio es para ti. Nuestra galería invitada esta semana es Prats Nogueras Blanchard, con la obra de Esther Partegàs. Toda la información de la galería o del artista la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. ¿Qué pasa cuando una ciudad deja de ver fuera y empieza a reconocer su propio talento? Durante décadas en el centro de Madrid hay un palacio que se dedicaba a organizar la comunicación y hoy organiza otra cosa, su producción artística. Se trata de Centro Centro, que no es un museo, no tiene una colección propia, es un lugar que apuesta por el arte contemporáneo y por las ideas y los artistas que atraviesan esta gran metrópoli. Hoy nos encontramos con Julieta de Haro, su directora. Bienvenida, Julieta. Hola. Oye, Julieta, pues a ver, hagamos un poquito una referencia de dónde está, para empezar, este gran palacio que todos los que vivimos en Madrid lo admiramos cuando vamos y que se creó, según yo tengo entendido, en el 1909 como sede de correos y telégrafos. Efectivamente, se creó, bueno, fue un edificio que planteó un hito de modernidad para la ciudad, que efectivamente establecía comunicaciones con el mundo entero y era un lugar desde donde se lanzaban mensajes y se recibían mensajes, ¿no?, para toda la población. Y realmente fue un hito de modernidad de principio del siglo XX. Y es precioso, además. A comienzos del siglo XXI, el edificio se cede a la ciudadanía y cambia totalmente de función, ¿no? Y es en 2011 donde nace Centro Centro como una institución cultural del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué nace y cuál es la necesidad cuando esto cambia y se vuelve Centro Centro? Bueno, es la era de Gallardón, que decide cambiar la sede del Ayuntamiento de Madrid al Palacio de Cibeles. Ocupa la parte, digamos, trasera de donde está la Galería de Cristal, y deciden que la parte la parte frontal, la parte de la fachada del edificio, tuviera un uso en un principio de comunicación entre todos los espacios culturales que había en la Milla del Arte, en ese Paseo del Prado, ¿no? De manera inicial, pues empezó siendo un lugar donde podías efectivamente encontrar mucha información de todo lo que ocurría culturalmente en la ciudad, e incluso durante no sé si el primer año, los primeros años, hubo incluso prensa nacional, etcétera. Y luego, a partir de las diferentes direcciones artísticas que fueron pasando por allí, pues yo creo que le fueron dando un poco su sello personal y dándole, digamos, diferentes contenidos y discursos. Es verdad que Centro Centro se planteó como un centro cultural y desde hace un año eso ha variado. Yo realmente el centro cultural, sinceramente, casi siempre se adscribe dentro de barrios, ¿no?, donde la población tiene una relación muy, muy activa con el espacio, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de Cibeles, estamos hablando de un punto neurálgico de la ciudad, estamos hablando de un espacio que realmente no es barrio, ¿no?, donde podemos encontrar pues, las grandes pinacotecas
de Madrid. Y bueno, y entonces darle una identidad que se aproximara más a un centro de arte y completar el contenido que nos ofrece la Milla del Arte, pues parecía acertado, ¿no? Una Hacerlo. buena opción para los que Ujú. no están familiarizados con Madrid. Centro Centro está caminando de el Reina Sofía, una distancia que se puede ir caminando, del Museo Reina Sofía, del Thyssen-Bornemisza, del Prado, o sea, es por eso que está en una localización estratégica. Y entonces, como tú bien dices, si bien estaba abierto hacia la cultura desde un principio, no era únicamente de arte contemporáneo, es cuando tú llegas, cuando dices, "Ah, vamos a hacerlo", porque antes tengo entendido que había exposiciones, pero un poco de arquitectura, un poco de diseño, un poco de arte, y ahora se redirige y se hace 100% arte contemporáneo. ¿Por qué esta decisión? Bueno, vamos a ver, cuando me invitan a participar al concurso, ¿no?, de dirección artística de Centro Centro, yo lo que creo que puedo aportar de pronto es una visión en base a mi experiencia profesional. Y creo que de todas, todas hay un papel que no se está jugando dentro de ese contexto del Paseo del Arte y es atender el conocimiento y la creatividad que se produce en la ciudad. No hay un espacio a nivel contemporáneo, quiero decir, y no solo contemporáneo, sino que de pronto el Paseo del Prado es un lugar donde vienen personas del mundo entero, más o menos próximas y más o menos interesados por el mundo del arte, pero sí desde el punto de vista del ocio también es un público muy importante, ¿no? De manera que yo creo que teníamos acceso a artistas históricos, pero no artistas vivos, en activo. Y yo buscaba también un poco dar esa identidad que nos dijera qué se está haciendo en la ciudad, ¿no? Pues la ciudad de Madrid es una ciudad que realmente yo a veces cuando dicen la palabra de madrileño, creo que estamos muy lejos ya de esa palabra de madrileño. Estamos hablando de Madrid porque realmente Madrid se conforma de una manera muy plural y muy diversa. Absolutamente. Y efectivamente recoger, ¿no?, todo ese talento creativo que se genera en la ciudad, pues me interesaba mucho que Centro Centro mostrara un poco esa identidad de lo que la ciudad produce, ¿no? Y eso al final resultaba ser un corpus muy interesante que atendía a todas las generaciones y a todas las disciplinas, pero por supuesto siempre desde el punto de vista de estar en activo y de que fuese un tejido creativo vivo, ¿no? Eso me parece fundamental porque es verdad que tienes a los vecinos que se dedican a arte contemporáneo, pero con exposiciones muy variadas, desde figuras históricas como Warhol o Pollock o varios artistas internacionales. Entonces es hablar desde Madrid y de los artistas que están haciendo algo aquí. Y me parece que es medirle el pulso a la creación artística contemporánea. Pero para que entendamos también quién eres y por qué esta visión, empecemos a barnizarnos por tu historia. Yo sé que tú, para empezar, tienes un padre artista, una hermana artista, entonces, bueno, ya de ahí tú entiendes de primera mano las necesidades, el camino de estos artistas, además de que viviste tu infancia y parte de tu adolescencia en París, que como sabemos es una ciudad donde se crece y la cultura está mucho más enraizada con la vida diaria, ¿no? Y entonces, bueno, has trabajado en instituciones con muchas cosas, estudiaste traducción, Sí. que también me parece increíble que hayas estudiado traducción, porque eso es la curaduría, ¿no? La dirección es como traducir lenguajes de uno a otro. Pero tú tuviste un proyecto muy importante, bueno, además de que estuviste en el ABAM, que si quieres cuéntanos, pero de la parte del artista, o sea, protegiendo los derechos de los Mm. artistas, entendiéndolos, traduciéndolos. Entonces vienes mucho de la mirada desde ese lado y ahora te toca dar la cara para el otro, ¿no? Sí, absolutamente. Es verdad que desde pequeña pues tengo un conocimiento absoluto de lo que es la vida de un artista, ¿no? De hecho, a veces cuento que en mi casa a veces abría el frigorífico, podía haber un faisán y otras veces abría el frigorífico y había medio limón. Quiero decir que, ¿no?, que podía Sí. subir y bajar a una velocidad bastante interesante como es la propia vida de un artista, ¿no? Con unos flujos espectaculares a nivel económico y a otros muchos niveles Sí. de oportunidades también, ¿no? Vamos a ver, es verdad, sí, yo desde que soy muy pequeña estoy metida en un mundo muy directo con la creación y yo creo que no soy artista precisamente por eso, porque llegaba un momento que tenía que dedicarme a otra cosa, ¿no?
y acabé además en la gestión a pesar de hacer traductor-intérprete. Es muy bonito eso que dices de traducir de un idioma a otro, porque siempre digo que cada artista genera un idioma, genera un lenguaje, ¿no? Genera un lenguaje, es obvio, pero genera un idioma. Ujú. Y a veces es muy interesante cuando de pronto te das cuenta que es diametralmente opuesto un artista de la misma generación a otro, incluso aunque utilicen materiales idénticos, ¿no? Y es verdad que ese conocimiento, ¿no?, hace que nos enriquezcamos muchísimo, ¿no? Igual que cuando aprendemos idiomas. Así que es muy bonita esa figura que has Sí, bueno, y planteado. ya lo decíamos, trabajabas del lado de los derechos de los artistas y además fundaste el Tercero de Velázquez, que cómo me hubiera gustado ir. Qué proyecto tan bonito que en una sala, cuéntalo, pero en tu sala de tu casa, de repente dijiste, aquí voy a hacer estas tertulias a la manera de Montmartre, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que tengo que decir que cuando cogí ese piso en Velázquez, que estaba entre Goya y no me acuerdo cómo se llama la otra calle, y Hermosilla, perdón, era un edificio original del Marqués desde la época del Marqués de Salamanca, de los pocos que quedan en el barrio de Salamanca. Tenía frescos, tenía una arquitectura absolutamente maravillosa y singular, con unos ventanales enormes. La verdad es que la arquitectura invitaba a hacer cualquier cosa, ¿no? Era un pecado quedártela solo para ti. Y, y es verdad que, bueno, hacía muy poco que acababan de fallecer mis padres y esas cosas pasan cuando alguien que quieres mucho pues se marcha, aflora en ti muchas cosas, desde olores, ¿no?, que recuperas, Cierto. no sé, a muchos momentos, ¿no?, que la memoria te devuelve. Y entonces me acordé de esos pisos que había en la zona de Saint-Germain, que eran pisos donde había coleccionistas que compraban obra y luego invitaban a los artistas a unas tertulias privadas, y ese piso tenía todo ese aroma. Y Qué rico. entonces decidí iniciarlo y que fuese un espacio oculto en la ciudad, es decir, que no fuese un espacio abierto donde uno pasara sin más, sino que el hecho de entrar en ese espacio supusiera una conexión con el artista, un contacto con el artista, un conocimiento de lo que se estaba planteando allí. Y entonces pues hacíamos un proyecto y en torno a ese proyecto pues hacíamos 8 encuentros a lo largo de, o 6, a lo largo de un mes y medio. El artista siempre estaba en esos encuentros, si no, no se hacían. Se invitaba en torno a unas 15 o 20 personas personalmente y, y ahí lo que hacía, pues tenía una persona que era la coordinadora del espacio, que era María Guillermo, y abríamos ella o yo, éramos como las anfitrionas, explicábamos por qué ese proyecto, cuál era un poco la trazabilidad del artista dentro del ámbito artístico, y el artista tenía prohibido acercarse a la puerta y entonces él estaba, eran como 4 habitaciones, es que era una arquitectura muy bonita, 4 con un pasillo en ángulo recto, y entonces el artista siempre estaba en una zona que podía ser más como el salón, comedor. Y entonces cuando la persona invitada en cuestión llegaba y llegaba a donde estaba el artista y se lo presentábamos, en el caso de que no lo conociera, podía establecer una conversación con él porque ya le habíamos dado una serie de pautas, ¿no?, y de inputs sobre de qué iba el proyecto. Y ya no era, ay, qué bonito, ¿no?, y quedarte cortado, sino podías establecer una conversación y decir, ¿Ves? pues esto. Es traducción. Absolutamente, por eso me ha gustado mucho lo que has dicho. Y entonces podía decirle, pues yo tuve una experiencia con respecto a este viaje que estás planteando. Entonces se producían cosas maravillosas. Y nada, tomábamos un vino y bueno, iba sumándose la gente, había un horario abierto, ¿no? Y de hecho, si buscas en las redes, nunca vas a encontrar la dirección de ese Esto piso. es lo que se llama speakeasy. Sí, Pero exactamente. bueno, ¿de qué forma estos ejercicios, este estar tan cerca del artista, este traducir, ayudar, crear redes, ahora lo tomas desde otra posición, desde un lugar abierto al público, gratuito y desde este ejercicio de visibilizar a quienes no normalmente pues no tienen esa oportunidad? Claro, a ver, el proyecto de Centro Centro, para empezar, es un proyecto de una grandísima responsabilidad. Y Absolutamente. he estado muchas noches en vela pensando en que cualquier decisión que tomara, pues iba a tener unos efectos aparejados, ¿no? Y cualquier proyecto que pusiéramos en marcha tenía unas consecuencias. Por lo tanto, no, y quiero decir que fue un proyecto muy pensado en cuanto a qué identidad de manera absoluta, ¿no?, debía de tener este proyecto, desde mi punto de vista, claro está,
para atender las necesidades, primero, que tenía el tejido, Ujú. pero sin olvidarnos que hay un público, que es el receptor. Entonces era fundamental que ambas cosas pudieran coincidir y se pudieran nutrir, ¿no? Y crecer al mismo tiempo. De manera que empecé a investigar qué artistas llevaban mucho tiempo, de los más mayores, ¿no? Mucho tiempo sin tener exposiciones institucionales dentro de la ciudad de Madrid, ¿no? Y qué artistas de media carrera no habían tenido nunca jamás una exposición institucional en Madrid, pero sin embargo sí tenían reconocimientos en la propia ciudad de Madrid y fuera, o habían ganado premios, o tenían ya, incluso pues se les veía muchas veces en Arco o en otras ferias, ¿no? Nacionales, internacionales, y al mismo tiempo también qué estaba pasando con la gente más joven, porque cuando tú pulsas a la gente más joven, ellos te van a dar pistas sobre dónde están o dónde están emergiendo los discursos del futuro. Y eso lo hemos visto con esta exposición última, ¿no? Y ahora os comentaré sobre ella, pero me parece muy interesante. Entonces, de pronto, viendo todos los artistas, que son muchísimos, que llevaban más de 20 años sin tener una exposición institucional en Es Madrid, muchísimo. y, sí, y con una larga trayectoria, o sea, personajes que han dado un contenido muy importante no solo a la ciudad, a otros creadores, ¿no? Y que han ayudado al desarrollo y al prestigio de la propia también ciudad, ¿no? Pues me di cuenta que de pronto Rafael Canogar, uno de los padres del Ujú, arte contemporáneo, que además lo podemos situar a la cabeza de lo que llamamos las segundas vanguardias españolas, ujú. donde ya empieza a dejar la figuración, ¿no? Y ese concepto del paisaje más abierto y entramos dentro de una expresión mucho más emocional, del gesto. Resulta que era el único artista que quedaba vivo del grupo El Paso, que es efectivamente, ¿no? Lo que es el principio de esas segundas vanguardias españolas. Y entonces, pues nada, recuerdo que ahí no tardé mucho, recuerdo que a los 15, 20 días lo llamé por teléfono, porque siempre he mantenido relación con él, ¿no? Desde cuando era muy jovencita, que trabajaba en el Círculo de Bellas Artes, y él estuvo durante un tiempo en la junta directiva también del círculo, pero se fue pronto. Y nada, me puse en contacto con él, le dije, ya sé que esto es un centro cultural, Rafael, pero lo vamos a cambiar, vamos a convertir esto en un centro de arte. Es importantísimo que las generaciones más jóvenes tengan acceso a ti, acceso a lo que estás haciendo, y sobre todo es importantísimo que vean cómo un artista sigue investigando Sí, hasta esa edad en el que hicimos la exposición, que Rafael tenía 89 años y que el 89. penúltimo día, antes de cerrar la exposición, cumplió 90 años, ¿no? Con una lucidez y con una creatividad pasmosa y con una generosidad espectacular. Y la verdad es que hizo una grandísima exposición. Y entonces recuerdo que estaba trazando una exposición como histórica y le dije, no, Rafael, yo quiero entrar por el hombre de hoy. Me Yo encanta. quiero entrar por Rafael Canogar hoy. Porque además la mente de un artista eso es lo que tiene, que siempre está adelantada a su época. No envejece, Mm. es una mente, y tú lo has dicho, que te gusta mucho trabajar con los artistas de 80 porque tienen una libertad, porque lo han vivido todo, porque van por otro camino. Entonces me parece muy interesante que hagas ese ejercicio de qué está haciendo ahorita un hombre que fue clave y que sigue aportando. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho ha creado una expectación con la última obra, es increíble, es absolutamente increíble. Y además, perdóname por la Sí, interrupción, pero si mal no recuerdo, esta exposición también estaba Almudena lo verá al mismo tiempo, en un piso de abajo, claro, entonces que son yo 2 diálogos. lo que hice, lo que me interesaba era, de la manera más rápidamente posible, poner, que se exhibieran, perdón, que se exhibieran 3 exposiciones de 3 generaciones diferentes. Entonces, inauguramos Rafael Canogar un 29 de enero. 15 días más tarde bajamos 50 años y con 39 años Almudena Lobera inauguró en la planta 3. Y 15 días más tarde de Almudena Lobera entraba Mar Solís, de la generación de los 90, en la cuarta planta. De manera que cuando tú entrabas en Centro ya podías ver un poco, ¿no?, qué estaba generando la ciudad en diferentes lenguajes, con diferentes lenguajes, pero y con diferentes generaciones. Eso me parecía muy importante. Y todos Muy. en activa, todos además dando lo mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, Mar Solís nos hizo una exposición absolutamente monumental, es profeso para el espacio. Almudena Lobera jugó también de manera es profeso para el espacio.
Rafael Canogar, por supuesto, tenía ya obra, ¿no? Y que la aportó a la exposición. El montaje fue estupendo, el comisariado también, bueno, todos ellos, ¿no? Pero nos hizo obra también exprofeso para la exposición. Es que no podían ser más generosos, quiero decir. Bueno, yo quiero decir también que la política de centro-centro, o sea, con respecto a los artistas, a los comisarios y a todas las personas que contribuyen en la realización de una exposición, pues tienen honorarios. Es decir, los artistas que participan tienen honorarios Ah, de ¿de verdad? artista, sí, sí, se Y les eso paga a no es común todos. en las exposiciones, ¿o sí lo es? Bueno, cada vez más quizá, ¿no? Cada Okey. vez nos damos más cuenta de que el artista no vive del aire y que cobra a todo el mundo, ¿no? Y además las propias asociaciones lo dicen, cobra pues la persona que diseña, la persona que limpia, la persona que pone los focos, la persona que tal, ¿no? O sea, el gestor, el director, pero de pronto el artista durante mucho tiempo aquí en España era muy difícil que cobrara Sí, por de las hecho, yo he visto, exposiciones. tú declaraste que solamente el 15% de los artistas pueden vivir de su arte. Y cuando te das cuenta de eso, tengo muchas preguntas, pero me voy a detener en esta. Cuando te das cuenta que solamente el 15% de los artistas actuales pueden vivir de su arte, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es el contexto porque hay talento? ¿Te das cuenta que es el contexto lo que lo que no lo apoya, no lo reconoce? Bueno, ahora hay un tema muy candente que es lo del IVA, ¿no? O sea, ese IVA que efectivamente es que ya es verdad que es momento de reconocer eso y de hacer algo, ¿no? Es decir, de reducirlo, porque es cierto, y ya yo no voy a ser la que lo diga, porque lo ha dicho mucha gente Sí, por primera vez, ¿no? Pero es verdad que comprar un artista español en Francia o no sé, sí, o es en durísimo. Holanda o incluso en Finlandia es mucho más barato que comprarlo aquí en España. 21% de IVA es Y eso es una ridículo. atrocidad Sí. realmente, ¿no? O sea, eso no es remar a favor de el tejido, que además es un tejido que suele prestigiar el país al que pertenece y suele poner ese país en un punto en el mundo de prestigio, ¿no? Entonces, es como inverosímil lo que Lo está es. Y pasando. esperemos que cambien los próximos meses. Ojalá, pero aquí hay un problema, yo creo que mucho más estructural. El problema desde mi punto de vista estructural es que hay que empezar por la base, ¿no? En ese sentido, Centro también tiene la voluntad, y ahora retomo esto que quiero decir, Sí, pero me parece importante decir que Centro tiene tiene la voluntad absoluta de demostrar y de poner en valor todos los sectores que conforman el ecosistema del arte. Y hemos empezado por los artistas. Ese vermú de artista que parece una fiesta o que que parece... vamos a aclarar que lo que hiciste abriendo apenas al llegar a Centro fue abrir las puertas, invitar a todos los artistas a tomarse un vermut y a que entre ellos estén juntos, se reencuentren, aprendan, hablen. Y esto es un gesto que además sin cámaras, fuera de los medios, lo hiciste de una manera muy generosa para decirles: "Esta es su casa y este es su punto de encuentro". A mí me interesaba mucho eso y además me interesaba que ellos se vieran a sí mismos como una multitud. Me interesaba muchísimo eso, porque el artista tiene un sentido de la individualidad que, por un lado, pues le ayuda a desarrollar ese lenguaje, ¿no? Hasta profundidades insospechadas y muy nutrientes para los que somos espectadores, pero por otro lado, esa manera de trabajar solos les hace pensar que están solos, que son como satélites. Y luego, pero realmente son muchísimos. A mí me interesaba que ellos se vieran, se reconocieran y pensaran, jo, ¿cuántos somos, no? Ujú. Y efectivamente, esto que nos ofrecen es porque aportamos cosas, porque nadie te ofrece nada de una manera así aleatoria. Es decir, que ese acto del vermú era un vermú también absolutamente consciente, que estuvo acompañado por los comisarios, que a su vez también son críticos, y eran comisarios que en ese momento estaban en programación. Es decir, que todo el programa del 2025, pues esos comisarios tenían que ver, ¿no? Entonces, eh, a veces cuando tú presentas tu programa, haces un gran evento para presentar el programa. En ese sentido, al final lo que decidimos fue que yo hiciera pues un desayuno, ¿no? Y unas declaraciones con los medios especializados sobre en qué iba a consistir esta nueva era de centro-centro, cuál era la programación del 25 y luego días más tarde, entonces hice el gran acto a puertas cerradas, que era que eso, una invitación a los artistas. Pero eso conllevaba una idea que era subir la autoestima y decirles, sé que existís, Los ¿vale? veo. Y me interesa mucho que os veáis entre vosotros también,
porque así os veremos todos. Y ese es el principio, ¿no? Ujú. Y ahora vamos a hacer una exposición y no me quiero ir de una idea que te quiero plantear, pero No te preocupes, tenemos muchas que tenemos que regresar. tenemos una exposición que se llama Madrid Colecciona, una exposición que va a poner ahora en valor también al sector de los coleccionistas como agentes culturales claves dentro de la escena del arte, porque efectivamente una obra, hasta que no es vista por ojos de terceros, no adquiere esa condición. O sea, tú puedes creerte un artista, pero si realmente alguien no la ve, alguien no la adquiere, alguien no la conserva, alguien no pone un precio que genera una cotización, esa obra no adquiere el sentido de obra, ¿no? Y ahí es donde estás hablando que le estás dando a todo ese ecosistema, le están dando visibilidad a los artistas, visibilidad a los coleccionistas, que esta exposición son 50 coleccionistas con 2 obras cada uno, ¿no? Efectivamente. Una obra que signifique algo y una obra que sea reciente. Y es eso, ver todo ese ecosistema y una vez más, que no están solos. Pero yo te digo, Efectivamente. Y además decirte que uno es un formato de vermú, otro es un formato de exposición y son diferentes formatos, pero para Centro Centro es muy importante que todo el ecosistema del arte sienta que forma parte de Centro Centro del proyecto, porque un proyecto no lo hace uno solo. O sea, yo cuando no. alguien dice que ha hecho algo solo, o sea, me da la risa un poco por dentro, ¿no? Y mucho menos en el arte, porque es algo muy, muy Efectivamente. difícil. Y ni Pero siquiera el artista hace algo solo, porque al final tiene una influencia del ecosistema también, ¿no? Y de todo cierto. lo que le Pero rodea, ahora el contexto. estamos hablando, quisiera hacer una acotación. Estamos hablando de que Centro Centro se basa en artistas, no necesariamente madrileños, como ya lo decía, sino que se encuentren en Madrid, que pueden ser de donde sean, pero que estén dentro de Madrid. Exactamente. Ok. Exactamente, da igual, puede ser sueco, noruego, nacido en Madrid, en Cuenca, Como yo, mexicano. mexicana, Mira, pues pero sí. exacto. Y además eso también habla de algo que se ha dicho mucho, nadie es profeta en su tierra, que nos pasa, bueno, les pasa aquí en España y nos pasa en México, que regresa el artista que triunfó en Nueva York y entonces ya le aplaudimos. Y aquí es, vamos a aplaudirlos desde ahora, vamos a darles la luz, vamos a darles el apoyo que se necesita, ¿no? Pero me lleva esto a preguntarte, habiendo tantos artistas, porque sin lugar a dudas ahorita hay una fuerza creativa increíble, creo que Madrid no es una sorpresa, que está de moda, está gestando muchas cosas. ¿Cómo decides qué artistas? Ya hablaste de diferentes generaciones, pero ¿cuál es tu trabajo tras bambalinas? ¿Te vas a ver estudios? ¿Es a través de recomendaciones? ¿Cómo hacer para que ese mapa esté completo? Yo lo que hago, desde luego, es investigar mucho a nivel privado, en el sentido que busco mucho en las redes. Por supuesto, voy a muchísimos estudios de artistas. Eso, desde luego. Es verdad que a lo largo de 30 años, pues es que conozco a muchísimos artistas del tejido de la ciudad, ¿no? He estado en muchísimos estudios y además de todas las generaciones. Pero sí intento también que en el momento en el que confluyan determinadas exposiciones estén dando puntos de vista diferentes, con lenguajes diferentes, Lo que nos estabas hablando hace un exacto, rato. y atendiendo a contextos diferentes. Para mí eso es muy importante. Y es verdad que primero me pongo en contacto con el artista, luego le pido que elija el comisario, porque necesitamos que la aventura que ocurra entre ambos sea muy, muy, El muy artista es buena. quien elige al comisario. Sí, cuando es Ok, individual, sí. Porque el artista tiene que sentir que va a ser bien traducido, porque al final el papel del comisario es importantísimo, y totalmente. más en las individuales, ¿no? Porque en las exposiciones colectivas, el comisario, y lo digo por experiencia, pues acabas haciendo un poco tu relato. No es el relato de los artistas, sino es el tuyo y los artistas te acompañan con sus obras, ¿no? En el caso de una individual, es muy importante que el artista se sienta cómodo con el comisario y que piense que su proyecto va a crecer, y para eso tiene que sentirse muy cómodo con el comisario y, por supuesto, el comisario con el artista, ¿no? Pero hasta ahora se está dando ese hecho y yo creo que está funcionando bastante bien, ¿no? ¿Con cuánto tiempo de antelación se hace esta programación? Pues un año aproximadamente, salvo las 3 primeras que volamos, ¿no? Y que llevaba Almudena Lobera, que estaba produciendo, y Mar Solís, estaban enloquecidas las pobres porque tuvieron bastante poco tiempo para hacer el gran trabajo que hicieron. Y Rafael Canogar también, pero es verdad que él sí contaba con una obra, obviamente, Claro. a lo largo de su vida, ¿no? Sí, yo descubrí a Almudena en la Feria de Arco, me gustó mucho su trabajo, me dijo: "Vente a Centro Centro". Fui y, si te soy sincera, me impresionó, lo inmersivo de su obra, la gran apuesta y lo arriesgado como comisario, como directora de decir: "Usa el espacio como tú quieras".
que vamos a partir de que no es un espacio fácil, porque ya lo decíamos, pero se creó como una oficina de correos. Claro. Entonces, el espacio es grandioso, es divino, pero no es un espacio que sea fácil para trabajar, para colgar obras. Entonces, ahí entras con un ejercicio también de traducir el mismo espacio. Claro, aquí hay una cosa que es verdad que cuando empiezo a trazar las primeras exposiciones me doy cuenta que tengo que tener claro un poco las generaciones, más o menos, ¿no? Dónde ir para no enloquecer. Entonces, la quinta planta es una planta que está como forrada, ¿no? De manera que es como un tubo blanco. Y eso me permitía que la generación de los 50 hasta los 80, ¿no? Poder programarla ahí. ¿Por qué? Ok, Porque en general, y generalizar es horrible, pero porque a veces uno pues acaba siendo lo contrario de lo que piensas, pero es verdad que son generaciones como más conservadoras a la hora de colgar, es decir, pues es colgar cuadros o poner sobre peana, ¿no? Y las generaciones después, de los 90 en adelante, son generaciones que juegan más con el carácter de la sala, porque se abren más a la instalación, ¿no? Corriendo con el lenguaje de los tiempos. claro. Por lo tanto, la planta 4, que es la planta más monumental, eh, uno de los requisitos para poder hacer un proyecto ahí es que tienes que dialogar con la monumentalidad del espacio. A mí no me sirve de nada que me traigas una serie de obras que has hecho porque se te han ocurrido, ¿no? Y que las coloques ahí puestas aleatoriamente. Tanto Javier Garcerá, que está ahora mismo con una exposición magnífica, como en la planta de abajo, la 3, que es FOD, han tenido que estudiar el espacio, y igual la Almudena Lovera, Mar Solís, ¿no? Han tenido que estudiar el espacio, buscar todos los enclaves y hacer un proyecto es profeso para el espacio, es profeso. O sea, con obra nueva, o sea, en el caso de FOD 100%, obra nueva para el espacio, ¿no? Bueno, salvo un par de ellas que las ha hecho crecer y tal, pero Mar Solís era 100%, Almudena Lovera 100% para centro-centro, Javier Garcerá ha recurrido a obra de épocas anteriores, pero también ha producido obra de ahora y ha generado como diálogos formales entre ellas, ¿no? Pero siempre pensando en el espacio. Es fundamental el diálogo con el espacio, porque a mí no me sirve, o sea, ni estéticamente ni conceptualmente, ¿no? Sirve de nada si de pronto la exposición formalmente no tiene una armonía. Totalmente. Y entonces, bueno, pues no, lo que quería decir es que en la cuarta planta está la generación de los 90 y en la tercera planta son las siguientes generaciones, ¿no? Hasta las generaciones más jóvenes. Sí, y además me gusta porque, hablamos muchas veces de la importancia de cierto artista, y creo que hay momentos que un artista está en cartelera, por así decirlo, y lo vemos en todos lados, pero después se va y se queda en el olvido. Y entonces aquí es, a ver, vamos a seguir indagando qué está pasando. Y cuando tú haces esta apuesta, ¿cuál es tu diagnóstico, por así decirlo? ¿O qué crees que está fallando en el arte contemporáneo en España para decidir apostar desde ahí con Centro Centro? Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero sí es verdad lo que dices, que al final la selección de artistas está sometida a tendencias, como casi todo, ¿no? Como la moda, como pues el arte también está afectado por eso, ¿no? Y es verdad que a veces te encuentras, pues no sé, por no nombrar a ningún artista español, pues a Kiefer, por ejemplo, está Sí. de moda y es que tenemos Kiefer, vamos, donde quieras vas a tener a Kiefer, ¿no? En cualquier ciudad. Bueno, eso no, en principio tampoco es malo, ¿no? Pero realmente no está aportando un conocimiento diferente, no está completando las necesidades, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que arriesgarnos todos a sacar incluso artistas que llevan mucho tiempo en el olvido, pero que son buenos, obviamente, y que Mucha tienen una investigación, entonces. coherencia, sí, y que hay una, efectivamente, tienes que investigar muchísimo, claro. Mira, vamos a tener una exposición, por ejemplo, de María Lara, que es un buen ejemplo, que es una persona silenciada en la ciudad. María Lara tiene un cuerpo de trabajo maravilloso, tiene 83 años, lleva desde el año 83 en Madrid, es decir, es de Madrid, o sea, nació en Granada, pero es de Madrid, y, eh, hizo una exposición fantástica en el MUSAC, ha expuesto en el extranjero, ha vendido obra fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que Madrid nunca le había hecho una exposición, pero ya no solo institucional, tampoco del circuito privado de galería. Sí la había hecho en colectividad, como por ejemplo la Galería Cayón. Ella había participado, ¿no?, con otra serie de artistas en la Galería Cayón, pero nunca había tenido la posibilidad de hacer una cosa individual. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Sí, es tremendo. Y es un poco lo que vemos en muchos museos del mundo, que hay una revisión histórica, ¿no? Que es decir,
¿A quién nos faltó ver? Y aquí es, antes de que llegue esa revisión histórica, vamos a revisar nuestro presente. Exactamente, y además son personas que están vivas, son personas que pueden contarse a sí mismas y eso es un auténtico tesoro, que un artista se pueda contar a sí mismo. ¿Por qué esperar a que desaparezca para que lo cuenten terceros? Que estará muy bien, pero entonces será, digamos, un cuerpo de estudio. Ya no será, ya estaremos hablando de historia, ¿no? Y ya estaremos hablando de otra manera de enfrentarnos a un Claro que sí. legado artístico, ¿no? Y ahora podemos enfrentarnos a él en el buen sentido de manera conjunta con el artista y crecer juntos, ¿no? Y eso es una experiencia que yo creo que no tenemos que perdernos. ¿Y, y cuál es tu mayor reto al apostar por este tipo de programación? Mi mayor reto es lograr encontrar todos esos artistas, para empezar, silenciados, no solo por mayores, sino a veces hay artistas que están en un circuito underground, ¿no? Y que nunca han estado dentro del espacio institucional y tienen mucho que decir, como por ejemplo Luis Pérez Calvo, ¿no? Una exposición que está suponiendo Ay, un sí, exitazo divino que lo y tuvimos aquí. que, claro, pero es que es un éxito absoluto, de Mm. manera que hasta la vamos a programar un poco más Ah, sí, qué porque bien. se están solicitando más visitas, él está recibiendo mucho más feedback, quiero decir, el comisario también. Es una exposición que va a tener una itinerancia ampliada, ¿no? A la sala de Las Rozas, las salas que se van a inaugurar y con él, y además que con su comisario, ¿no? Con Carlos Delgado Mayordomo. Y quiero decir, cuando pasan esas cosas es como maravilloso. Otra de Yo las... lo quisiera nada más recordar, perdóname, al auditorio, que a Luis lo tuvimos aquí porque él trabajó durante un tiempo como guardia de sala en el Museo Reina Sofía y después, bueno, también a la par ha sido artista, lo tuvimos aquí. Si no han visto la entrevista, véanla porque es buenísima y qué maravilla que puedas darle la visibilidad Claro, que él era se artista necesita. y todos los artistas muchísimas veces, pues al final lo que hacen es que complementan su día a Si día solamente el 15% puede vivir de con su una arte, imagínate actividad. tú. Claro, pues muchos son profesores, otros son Totalmente. diseñadores, otros son directores no son de documentales, otros, bueno, pues en la docencia hay muchísimos artistas, ¿no? Y bueno, pues cada uno va encontrando su hueco donde trabajar y tener tu tiempo para poder crear, ¿no? Julieta, explícame algo. Centro Centro ya dijimos que no es museo, no tiene colección privada. ¿Qué es y de quién depende? Pues sí, es un centro de arte contemporáneo. Estamos celebrando en enero su primer año como centro de arte contemporáneo y depende del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid y de Madrid Destino, ¿no? Pero bueno, tengo un par de preguntas. La Ujú. primera es, dijiste, le ha ido muy bien a esta exposición, ha tenido mucho éxito. Yo quisiera que me pudieras explicar qué es tener un éxito para ti en una institución como Centro Centro, porque evidentemente se mide con el número de visitantes, pero no es todo. No, efectivamente. Para mí un éxito, y además lo dije al principio, cuando entré en Centro Centro, digo, para mí el éxito de Centro Centro en una parte se va a medir si hay un público especializado y profesional que viene a verla, ¿no? Y en ese sentido, como en el Prado, dije. Entonces, y también un público general, por supuesto, ¿no? Y un público de familia, sin poner coto, ¿no? Al tipo de público. Pero cuando te empieza a venir un público especializado, es porque lo que está pasando tiene un interés especial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es verdad que yo a veces salgo por las salas o me doy una vuelta de vez en cuando por las exposiciones y me encuentro, pues, críticos de arte, directores de otros museos, bueno, y además me lo dicen, ¿no? No voy a dar nombres, pero de muchos museos de España vienen y me temo en el buen sentido que también de fuera, ¿no? Entonces, ese público especializado te está dando el pulso de que lo que se está programando es interesante. También hay que decir que hay un equipo también de trabajo dentro de Centro Centro que sabe perfectamente traducir, ¿no? El reto y el pulso que es, porque es un reto trabajar en tiempo real también con los artistas. Cada artista es un mundo, y no solo un mundo de conocimiento, sino un mundo emocional. Entonces hay que saber también trabajar con los artistas, hay que saber trabajar con se trabaja, son proyectos muy corales, se trabajan con muchos tipos de profesionales, ¿no? Y en ese sentido el equipo de Centro Centro no es un gran equipo, pero es un equipo muy profesional y sabe traducirlo. Todo eso redunda también en la calidad al final de lo que se está mostrando. Es decir, Entiendo, pero creo que tu punto es justamente que tenga la seriedad para alguien que está muy metido, que es muy conocedor, pero que está abierto
para la familia y el niño, es decir, que tenga todas estas Absoluta. capas de lectura y que no sea un centro elitista, pero tampoco se vuelva algo que ya le falta el rigor, ¿no? Absolutamente, lo has descrito perfectamente y además yo creo que una exposición tiene que tener muchas capas de lectura y para eso Centro organiza visitas desde con el equipo de mediación son visitas dialogadas, el equipo de mediación se forma con el artista y el comisario en cuestión de cada exposición, tienen un tiempo de formación y aparte tanto el comisario como el artista generan también visitas guiadas que coordina Centro a un público abierto, general, da igual que Siempre sean, hay visitas guiadas en cada exposición. siempre, absolutamente todas las exposiciones tienen visitas muy profesionalizadas, pero que no es que están solo dirigidas a un público profesional, sino a un público abierto las da las llevan a cabo tanto el comisario como el artista, ¿no? Y luego visitas dialogadas, son visitas que duran menos tiempo, 30 minutos, las dialogadas, pero que también son muy interesantes. Pero eso también me gusta porque es una manera, y esto hay que decirle al auditorio que se meta en la página de Centro y vea los horarios de estas visitas Claro. guiadas, porque conocer al artista, y lo hablábamos pues justo antes de empezar la entrevista, da una dimensión muy diferente. Cuando él y lo ves o ella te explica cómo trabaja, desde dónde, se vuelve algo mucho más íntimo y mucho más directo. Y entonces tener la oportunidad de tener al artista enfrente, pues es un lujo. Sí, sí, además es lo que hablábamos antes, ¿no? Que de pronto el visitante, el que se acerca a la exposición, aunque no sea una persona profesional del medio, acaba sumándose a la aventura del artista. Y cuando tú te sumas a la aventura del artista, es como que se te ha metido ya una especie de veneno de conocimiento que quieres saber más y más y más. Y acabas siguiendo a ese artista a lo largo, ¿no? De toda su trayectoria. Y eso la verdad es que es muy interesante, porque al final los artistas lo que hacen es que descodifican el contexto en el que están, tanto interior como exterior, ¿no? Y luego lo codifican y sacan un código nuevo, ¿no? Y eso es un trabajo, ¿no? De traducción, Sí, como bien sí. decías, muy interesante, no solo para el artista, sino también para que tú entiendas quién eres y dónde estás. Porque a veces el artista te está explicando cosas a nivel emocional que tú no eres capaz en ese momento, ¿no? De llegar a ello, porque el artista se dedica a eso exactamente, ¿no? A traducir su tiempo, a entender su tiempo, a entender su contexto y a entenderse a sí mismo. Y todo eso a veces genera como efectos espejo, donde mucha gente puede verse y entenderse. Y eso es muy Y interesante. además puede dialogar con el artista. Claro, Eso claro. también, le puedes preguntar, oye, ¿qué factor tan importante es el que sea un museo gratuito? Bueno, un centro gratuito. ¿Tú crees que eso es determinante? Eh, Sí, a mí me parece muy importante porque a veces el arte entra dentro de un circuito que tiene que ver con el ocio. Y a veces de manera como muy ocasional o espontánea o no sabes por qué acabas viendo, ¿no? Si no eres de este medio, pues acabas viendo una exposición. Me estoy acordando ahora mismo de una señora que de pronto yo llevaba colgado la cinta de Centro, ¿no? ¿Sí? Bueno, que es como ese pase que te abre todas las puertas. Y de pronto una señora se me acerca y me dice, ¿es usted de aquí? Y le digo, sí, dice, perdone, le voy a decir esto, yo no suelo ver exposiciones ni nada. Dice, pero, o sea, estoy tan emocionada que solo tengo ganas de llorar, porque Ah. nunca pensé que el arte también se podía presentar así. Y de lo que me estaba hablando era de las instalaciones, de cómo estaba en ese momento viendo la exposición de Almudena Lobera. Y estaba muy emocionada porque era la primera vez que veía una exposición en un formato instalativo y venía de arriba, ¿no? Y entonces decía, es que no, yo no, es que cada exposición me está dando cosas y he entrado para hacer tiempo porque tenía que ir a otro sitio y estoy que voy a venir Ay, siempre, qué que esto bonito. me abre un mundo que parece mentira que yo a estas alturas de mi vida, bueno, yo era una señora pues que tendría, pues no sé, 50 o 50 y tantos o no sé, Una algo así. chavita, como decimos en México. Absolutamente. Oye, bueno, yo te tengo además otra pregunta. Hablábamos en un principio que Centro no es un museo y que no tiene colección propia. ¿Nos podrías dar las principales diferencias entre un centro de arte como Centro y un museo? Claro, pues tú lo acabas de decir muy bien, es decir, un museo es el que tiene una colección
de arte y se dedica a conservarla, a estudiarla, a difundirla, aparte de hacer otras exposiciones, ¿no? De manera externa, o sea, que son de autores externos que a lo mejor no están en la colección, pero sí que uno de sus papeles principales es esa conservación, ¿no? Y esa difusión de su colección propia. Y un centro de arte no tiene, o sea, no colecciona. Por lo tanto, nosotros, bueno, ya me gustaría, aunque sería un problema más aparejado, ¿no? Pero bueno, no podríamos, no daríamos abasto. Pero esa es la gran diferencia. Cuando nació, por ejemplo, el Museo Reina Sofía, nació como un centro, se llamaba Centro de Arte Reina Sofía, Ujú. porque aún no tenía la colección. Cuando el MEAC le transfirió la colección, entonces se convirtió, al principio me acuerdo que se nombraba como Museo Centro de Arte Reina Sofía, era MCARS. Y Sí. después ya, pues efectivamente se aligeró el nombre y ahora es Museo, ¿no? De Reina Sofía. Sí, no tienen nada que cuidar más que a lo que albergan por un rato, que también le da un sentido Exactamente. mucho más de presente. Sí, es más efímero. Efectivamente, nosotros somos mucho más efímeros en nuestro contenido que lo puede ser un museo, porque es verdad que un museo, cuando a veces difunde sus fondos, está, digamos que escalando un conocimiento, ¿no? Que va a redundar sobre la propia colección. De manera que efectivamente ese sentido de lo efímero está más presente en un centro de arte que en un museo. Hablamos Eh, hace un rato de lo importante que es dar esa visibilidad a los coleccionistas, pero no hablamos del criterio para que tú invites a los coleccionistas. También tienen que ser coleccionistas de Madrid. ¿Cómo los contactas? ¿Cómo escoges a quiénes? ¿Qué tipo de colecciones te llaman la atención? Pues mira, esta es una exposición también muy coral en la que ha trabajado y están trabajando muchísimas personas. Esta es una colección, perdón, esta es una exposición que nace desde centro-centro. Es una necesidad de centro-centro, ¿no? En un sector muy claro, en un agente cultural, como decía antes, y que al final decidimos que eso se traduzca en un formato expositivo. Entonces, ese formato expositivo tiene, desde luego, centro-centro ya tenía como algunos criterios que iban a incidir en el ámbito curatorial, como era pues que fuesen coleccionistas del tejido, no madrileños, sino del tejido, que las colecciones estuviesen también dentro de la ciudad, porque estábamos también planteando un poco cómo las ciudades crecen a través de sus propios patrimonios, que en un principio son patrimonios privados, pero que acaban recalando muchísimas veces en el ámbito público en algún momento. Por lo tanto, es un incremento patrimonial, un incremento de riqueza y un incremento de conocimiento también, ¿no? Para las futuras Por supuesto. generaciones. De manera que dijimos, bueno, pues vamos a ver qué está pasando aquí en la ciudad, ¿no? Y además eso, ya que estamos viendo el ecosistema que tiene la ciudad, pues obviamente vamos a ver a sus coleccionistas, ¿no? Entonces decidimos que fuesen coleccionistas privados, que no fuesen corporativos, que no fuesen coleccionistas que se dedican profesionalmente al mundo del arte, ¿no? Sino que Ah, okey. fuesen personas que deciden que una parte de sus, digamos, de su economía, ¿no? Pues de manera altruista Sí, va. que no fuera por una empresa, que No, sea algo mucho más de pasión y de exactamente. compromiso. Entonces tuvimos claro que, que se vinculara el coleccionista con una obra y que el propio coleccionista escribiera esa cartela, que van a ser cartelas hasta de un folio, ¿no? Y son muy interesantes ¿Y qué recepción ha ver. tenido? Maravillosa, la verdad es que todos los coleccionistas nos han dicho que sí. O sea, la verdad es que todos muy contentos dentro y fuera, pero también es verdad que hicimos un comité asesor que fue como ampliando esos conceptos, ¿no? Ampliando los criterios para la selección, porque estaba claro que no podíamos albergar tampoco muchísimas colecciones, porque al final eran 2 obras ya llevamos 50 colecciones, 100 obras, y bueno, y el Está muy bien. comisario se está dando, o sea, es una locura, ¿no? Todo lo que está trabajando para Pero que además todo es muy encaje. inteligente porque es la manera de que los coleccionistas traigan más coleccionistas y al final ese tejido se vuelve a ver a los artistas y es unirlo, es un puente. Ese tejido se mira a sí mismo, Ujú. ¿no? Ese sector, mejor dicho, se mira a sí mismo, se da cuenta que hay una escala muy diferente a nivel económico. De pronto hay personas pues, que tienen una economía mucho más solventes que otros, ¿no? Y para nosotros es muy importante que el ciudadano también vea que ser coleccionista no es ser millonario, que es simplemente Ay, a tener mí una me encanta vocación. que lo digas porque los hay de todos los niveles y se trata Absolutamente. de pasión, de compromiso. Yo conozco chavos de 20 que dicen: "Yo quiero coleccionar", y se compran una pieza de 300 € a plazos. O sea, lo que quiero decir es, cuando te involucras va mucho más allá, es una relación personal
con la obra y con el artista y para apoyar ese pensamiento crítico, esa imaginación exacto. y todo lo que nos da el arte. Y ahora lo que me pregunto es, has hecho ya mucho, llevas poco tiempo y has hecho mucho para Centro Centro. ¿Qué te falta por hacer? ¿Hacia dónde vas? ¿O hacia dónde vas, Centro Centro? Bueno, pues me falta ir como aunando muchos más sectores que forman parte del ecosistema del arte, ¿no? Y responder a ese compromiso de centro-centro. Me falta poner en marcha algunos otros proyectos. Ayer era miércoles. Sí, ayer miércoles inauguramos un nuevo programa de artista invitado en el que un artista interviene un espacio que es un muro, ¿no? Y es con una intervención artística. Empezamos con Illán Argüello y van a pasar 5 artistas a lo largo de varios meses. Quiero decir, y ese es un formato mucho más ágil para que tengamos también la posibilidad de generar una aproximación al arte desde otros enfoques, no solo la gran exposición, ¿no? Entonces, también están los muros, que son más pequeños, donde está Luis Pérez Calvo, donde está Miluca Sanz ahora mismo, donde estuvo Fuera de Carta y donde ha estado también la exposición de fotografía de María Antonia García de la Vega. Me interesa mucho que haya diversos formatos para acercarte al arte, pero no solo a través del arte. También hemos tenido una cosa titulada, denominada microescena, otra área nueva, en el que se han escrito unos libretos que versan sobre arte y sobre la creatividad y que los ha realizado Alexandra Nicot, eh, y que se han interpretado este año pasado, en octubre y noviembre, esas 2 piezas se han repetido 4 veces a lo largo del mes de octubre y otras 4 veces la otra a lo largo del mes de noviembre. Esa era una manera de acercarte, de hacer una Como una aproximación. performance. Era es como el microteatro, duraba Ujú. 15 minutos para 15 personas. Qué Entonces, bien. era una manera de acercarte al arte desde el ámbito escénico, ese mundo que está a caballo, muy cerca a lo performático, pero no es mucho más, digamos, escénico, ¿no? Pero era otra manera de acercarte. Y con esto voy a que acercarte al arte también es muy interesante acercarte a los procesos, ¿no? Y cuando te acercas a los procesos, pues la manera más fácil de acercarte es a través de las residencias artísticas, ¿no? Que tantas cosas fantásticas generan cuando te puedes aproximar a ellas, no solo como artista, sino también como profesional, porque al final son nichos de producción donde los profesionales podemos entender muchísimo Muchísimo. de qué se está hablando realmente, qué está preocupando. Y mira, y en esto lo voy a hilar con una cosa. La exposición que tenemos ahora mismo, que se llama Tirarse es sinónimo de futuro desconocido, que es un verso de un poema de una Qué joven bonita. poetisa, sí, es una exposición de Pedro Huidobro, el comisario, que lo contacté primero. Cuando son colectivas, contacto primero al comisario, lógicamente, y le dije, me interesa que me digas, me interesa que me plantees una exposición con tu generación, y que me digáis dónde estáis, ¿no? ¿Qué os preocupa a través de vuestra exposición? Entonces, bueno, resolvieron esta exposición y resulta bastante interesante porque así como las generaciones, digamos, más mayores están hablando todavía de lo urbano, de la ciudad, de lo constructivo dentro de la ciudad y demás, ellos están muy preocupados por el medio ambiente y utilizan materiales que tienen que ver con el ámbito natural. Y aparte de eso, tienen presente ya la máquina, tienen presente lo computacional, tienen presente La tecnología, la nacen con la tecnología tecnología. y crecen, Por lo claro. tanto, todos, los 4 artistas participantes, y no eras profeso porque, quiero decir, en eso no era posta, mejor dicho, porque han sido muy libres a la hora de crear. Todos, absolutamente todos sus proyectos, digamos que tienen movimiento y que están controlados de algún modo por la máquina en una parte, y aparte hablan, o sea, han metido un elemento natural que es el agua. Y uno de ellos no lo ha metido explícitamente, pero sí está implícita, porque son unos jarrones dibujados y tal, que bueno, habla sobre el fusilamiento y entonces en la historia del arte, ¿no? Pero claro, esos jarrones contienen agua para mantener las flores, entonces no explícito, pero sí implícito, ¿no? Entonces te das cuenta cómo podemos estar hablando ya del transhumanismo, que ya está aquí, que ya está inmerso en los discursos del futuro dentro de las generaciones más jóvenes, ¿no? Y que al final nos damos cuenta que los artistas acaban dándole la vuelta a lo mismo durante toda su vida, ¿no? Sí, sí. Y Decía, perdóname, pero ahí me acuerdo de Teresa Margolles, que hablando yo con ella, que es una artista mexicana a la que admiro mucho, me decía: "Toda mi vida he trabajado sobre lo mismo. Lo que pasa es que cada vez
voy andando más y voy como más profundo. Sí. Pero al final es una preocupación, o 2 o 3, pero es esa misma preocupación desde diferentes ángulos. Entonces, sí, lo dijiste muy bien. Sí, siendo más sintético, además, ¿no? Pues fíjate, hablábamos, por ejemplo, de Rafael Canogar, ¿no? Con el Ujú. informalismo, por ejemplo. Fíjate cómo hace el informalismo. Hace así con un trazo y ya está. Y te acaba de conectar con eso y lo entiendes. Y es que se ha depurado tantísimo, ¿no? Que Sí. nos ofrece un brochazo y lo entendemos, ¿no? Yo te quisiera preguntar, dijiste algo de las residencias, pero no me quedó claro. Mm. ¿Están trabajando en ellas ahora? Claro, sí, perdona, salté con la Sí. generación más joven porque me interesaba dejar esto también claro. Sí, estamos trabajando en la puesta en marcha de unas residencias. Llevamos ya bastante tiempo, es decir, llevamos, bueno, más de lo que me gustaría, pero es inevitable porque al final el palacio es un edificio big y no puedes de pronto, pues, ¿no? acometer un espacio de trabajo como en otro, ¿no? en otro centro. Entonces tenemos que mejorar, bueno, que adaptar el suelo, que adaptar una serie de cosas, ¿no? Y van a ser unas residencias que estamos intentando que se pongan en marcha a final de año, en el último trimestre. Ah, muy bien. Esas residencias, además, están en un sitio absolutamente espectacular y maravilloso porque tienen unas vistas que estás El edificio es una sobre las belleza. Cibeles, pero tú cuando estás ahí en ese espacio dices, yo, o sea, quiero vivir aquí porque, por un lado, estoy sobre las Cibeles, estoy en todo ese trazado, ¿no? De lo que es Gran Vía, ese trazado monumental de arquitectura, y luego cuando te das la vuelta, pues en el otro lado tienes todo el carácter monumental del edificio por dentro, ¿no? Y es un espacio absolutamente fantástico, no es grande, por lo tanto, solo van a poder trabajar 3 artistas al mismo tiempo. La idea es que haya uno de la escena local, otro de la escena nacional y otro u otra de la escena internacional. Y que confluyan los 3 y que también la idea es que, a ver, cuando estamos hablando de la escena de Madrid, tampoco es que haya una voluntad de encerrarnos a mirarnos el ombligo todo el rato, sino que es muy importante ir como estableciendo proyectos que vayan efectivamente ampliando esa mirada, ¿no? Entonces, las residencias yo creo que es como ese primer punto en el que vamos a intentar que artistas que no son de la escena vengan a producir aquí y puedan, a través de ese artista que sea de la escena local, pues que tire de esos dos y les enseñe Madrid ¿Y y cómo será por invitación? ¿Es una convocatoria abierta? ¿Qué? a ver, es una convocatoria abierta, pero como bien sabes, hay muchas oportunidades para el tejido más emergente a nivel de poder, ¿no? participar y de poder entrar en una residencia. Entonces, estas van a estar dirigidas para las trayectorias medias largas. Ay, me parece muy bien, Mm. porque hay muchas voces que dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Los jóvenes ahí están, pero nosotros, la de 50, la de 40, entonces qué bueno. Sí, y puede ser 40, 50, 60, 70, 80, Claro, 90, o sea, quien esté así, vivo y quien esté interesado en realizar una muy residencia bien. ahí, pues maravilloso. Será un concurso abierto, efectivamente, un concurso internacional, un concurso que además lo que te ofrecerá es una bolsa económica para material, para gastos, ¿no? de manutención, de transporte y bueno, y lo que habrá será pues visitas, o sea, jornadas de puertas abiertas, pero también jornadas profesionales, ¿no? Con profesionales del sector que puedan venir a pues a nutrirse como si hubiese, como, o sea, como un vivero, efectivamente, ¿no? de creadores y al mismo tiempo que también aporte a los creadores, ¿no? pues un feedback de relaciones. Ya te entendí lo que dices que están cuidando todo el ecosistema, no es broma. Qué responsabilidad, porque es muchísimo y yo creo que lo más difícil es a quién dejar fuera, que al final alguien. Entonces tratar de tomar todo eso, pues sí conlleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho valor, muchas felicidades. Qué bueno que apuesten por eso. Si nos volviéramos a ver en 10 años, ¿cómo te gustaría que ya estuviera situado centro-centro? Bueno, pues me encantaría que fuese un centro de referencia internacional, no solo de nacional o de Madrid, ¿no? Y que los artistas que pasaran por ahí se sintieran muy orgullosos y muy afortunados de poder estar ahí, ¿no? Y que eso realmente fuese un punto de consolidación en sus trayectorias. Y Eso me ojalá. Es gustaría. un caleidoscopio el arte y estás tratando de enseñar las muchas y diferentes miradas de esto, o Mm. sea que
Muy bien hecho. ¿Algo que te gustaría mencionar que no te haya preguntado, que nos hayamos saltado? Bueno, a mí me gustaría, retomando una conversación anterior, bueno, una pregunta que me habías hecho anteriormente y que yo misma he saltado a otro lado, decir que realmente yo creo que hay una cuenta pendiente todavía y que ha de ser solucionada, y es que los artistas no están todavía como generadores de riqueza, no están todavía inscritos en el Centro Nacional de Actividades Económicas, que eso pertenece al Ministerio de Economía y Competitividad, ¿no? Entonces, es muy difícil poder legislar algo que no existe, a pesar de que lo que produce tiene un IVA reducido, que eso es un poco, ¿no?, que difícil de entender. Pero sería muy importante que también la administración a nivel estatal empezara por el principio y fuese, ¿no?, dando la oportunidad de que al final todo el sector pudiera como estructurarse, ¿no?, como pasa pues en Francia, que además es un modelo muy similar Sí. administrativamente a nosotros, o como pasa en Holanda, o como pasa, ¿no?, en muchos países del entorno europeo, que podemos simplemente copiar y ponerlo en marcha, ¿no? No es tan complicado. Cuando se habla del Estatuto del Artista, pues es verdad que eso necesita una mesa interministerial donde todos los ministerios, ¿no?, confluyan y aporten su granito de arena para conformarlo. Y estaría bien porque no solo sería una ventaja para los artistas, también sería una ventaja para un comisario, un gestor, ¿no?, que Ujú. sabría perfectamente a qué tenerse y cómo sería un poco, ¿no?, el tratamiento riguroso y jurídico y fiscal que comporta una actividad de artista. Nos aclararía a todos y nos colocaría a todos, ¿no?, Sí, en una posición mucho más, o sea, mucho más clara. clara y cubierta. Ojalá. Ujú, Espero que nos veamos en poco, ni siquiera en 10 años, en 1 año, en 2, y que ujú. haya muchos avances en este tema. Pero bueno, muchísimas felicidades. Iremos a Centro Centro muy pronto y seguiremos tu programación y estaremos muy al pendiente. Y gracias. Yo también te quiero dar las gracias y también daros la enhorabuena por estas entrevistas que hacéis, que vamos siguiendo y que realmente aportan mucho también. Y es otro granito de arena más dentro del tejido, ¿no? Es que Así que o lo hacemos enhorabuena. todos juntos o esto Ah, no se puede. es que esto tiene que ser coral. Así es. Gracias. Gracias a ti.